Muy buenas noches. Hoy es miércoles 20 de septiembre y estamos muy contentos de reunirnos nuevamente esta noche. Ahora 8:30 hora de Colombia. Mi nombre es José Iván Muñoz y todos me dicen J. Musa. Así que hoy tenemos la oportunidad de compartir con los amigos de Libro Urantia, pero en especial nuestro invitado es un personaje que se ha destacado durante los últimos años en la divulgación del Libro Urantia. Es una persona verdaderamente comprometida con la divulgación de la Quinta Revelación y estamos hablando del docente, del amigo, de abogado, nada más ni nada menos que Jairo Antonio Miranda. Jairo, me tocó hace 8 días meter la pata diciendo un nombre que no era para poder investigar que usted se llamaba Jairo Antonio. En la vida sabía yo que se llamaba Jairo Antonio. Así que muchas gracias por venir y te pido disculpas públicas porque hace 8 días dije el apellido que no era, ni idea. No sé de dónde salió. Así que esta noche, con la alegría de verdad estar con todos los amigos, recordemos que esta escena, este momento de compartir, se está transmitiendo a través de Urantia TV y ahí pueden hacer sus comentarios, pueden hacer a través del chat, pueden hacer sus opiniones y siempre serán todas leídas. Angelita, hoy estamos de plácemes con Jairo, que es el amigo que le hemos conocido durante tanto tiempo. De hecho, en la promoción que hicimos, sale sin audífonos, entonces es irreconocible sin audífonos. Queda en tus manos, Angelita. Bueno, muchas gracias, mi Jotica. Empezamos con este primer segmento de este café virtual. Espero que todos tengan su tacita de café al lado. Feliz de entrevistar, de que nuestro invitado sea Jairo Miranda. Lo conozco bien, Osvaldo, bien. Lo conozco realmente hace poco, estoy hablando de unos 2, 3 años. He aprendido de él mucho, tiene mucho para dar, es amoroso, sabiduría, conocimiento, servicio, entrega. Entonces, para mí es un gran honor decir que me puedo contar de pronto dentro de ese núcleo de amigos de Jairo a nivel virtual. ¿Está bien, Jairo, o no? Perfecto, ¿no? Excelente. Gracias, Angelita, por la presentación. Bueno, adelante si quieres dar, antes de empezar con las preguntas, si quieres saludar, es tuyo el momento. Gracias. Bienvenidos todos a este espacio para compartir entre amigos. Es un placer y un gran honor que me entrevisten, tomando en consideración la calidad y el conocimiento de todos los que me han antecedido. Por su asistencia, muchas gracias a todos. Gracias, Jairo. Qué rico nuevamente decir que te tengo acá. Bueno, yo voy con la primera pregunta que creo que ya se la saben de memoria todos los participantes, pero es la única forma de ir llevando el hilito de lo que es nuestro conocimiento sobre ustedes, sobre cada uno de los entrevistados, porque conocer aquella parte personal, aquella parte humana, también es muy linda. Entonces, Jairo, cuéntanos cuánto hace que llegaste y cómo llegaste a esta quinta revelación, al libro de Urantia. Bien, gracias, Angelita. Buenas noches para todos nuevamente. Tengo la costumbre de dar las buenas noches cada vez que tomo el micrófono. No sé si se habrán dado cuenta. Conocí el libro de Urantia hace aproximadamente unos 12 años atrás, en una situación que pienso que se alinearon los acontecimientos
porque en esa época yo laboraba como docente los 3 turnos acá en Venezuela. Los 3 turnos es en la mañana, en la tarde y en la noche. Yo salía de mi casa a las 6:30 de la mañana y regresaba a las 11:30 de la noche prácticamente a dormir. Ocurrió que por consecuencias, por razones físicas, me jubilaron, me incapacité y estaba tomando unos masajes en una escuela de tipo espiritualista. Allí entablé amistad con una persona y en una ocasión, hablando de tantas cosas, de la reencarnación y todo aquello, me dijo que ella conocía un grupo llamado Urantia. No sé por qué me identifiqué con ese nombre. Le solicité el número telefónico de alguno de los participantes y enseguida me comuniqué con una de las integrantes y ese día se estaban yendo de vacaciones. Tuve que esperar como mes y medio aproximadamente para reunirme con el grupo. Y desde que comencé, pues no he parado de leer el libro. Qué maravilla. Ni has parado de leer, ni has parado de prestar el servicio. Cuéntanos desde que tú Amén. llegaste a la revelación, Jairo, cómo empezaste a servir desde ella, ya sea de tu profesión o sea de tu vecindario, en tu comunidad, en fin, cómo empezaste a prestar ese servicio. Bien, tomé varias líneas sin saberlo, ¿no? Tomé varias líneas de servicio. Por un lado, tomé de ejemplo a nuestro querido hermano Marcelino, que ya que él para esa época, él sacaba unos pequeños folletos y los repartía. Yo le solicité algunos y comencé a repartirlos también y hablarle a las personas en la calle, pues digamos que para utilizar una metáfora, enceguecido, ¿no? Por este conocimiento que estaba recibiendo, muy animado. También al poco tiempo comencé a hacer videos. Tengo aproximadamente unos 31 o 33 videos en YouTube sobre el libro de Urantia y me preparé, leí mucho. Yo leía cuando conocí el libro, recién estaba incapacitado de laborar y leía 8 horas diarias como mínimo desde que comencé a tomar el libro. Eso es un hecho que lo podría contar como una anécdota, ¿no? Yo me levantaba, desayunaba, me ponía a leer el libro, almorzaba, seguía leyendo el libro y cenaba y seguía leyendo el libro con la finalidad de que después con el tiempo lo hacía con la finalidad de un día leía y otro día acosaba, por utilizar un término amigable, acosaba a Marcelino Ramírez todo un día de preguntas y respuestas. Creo que lo hice leer bastante en esa época. Maravilloso, o sea, veo allí dos cosas. La primera, alimento para el cuerpo y alimento para el espíritu, porque esa lectura en tiempo récord, pues imagínate. Y la segunda, muchas gracias porque Marcelino es un gran facilitador y me imagino que el ejercicio que hizo contigo, pues también fue, lo tienes que les... Bueno, y por ahí dicen que todo alumno, ¿cómo es el dicho? Supera a su maestro. En este caso, pues no quiero ser tan literal, pero sí te quiero decir, Jairo, que tú eres un excelente facilitador también. O sea, Gracias. entre Marcelino y tú, yo pongo la balanza y espero que esos egos pues no se suban, pero son excelentes, excelentes los dos. Entonces, Marcelino hizo muy buena tarea. Felicitaciones, hermanito Marcelino. Sí, Sigue siendo docente y ahora lo está haciendo con mucho más propiedad. De sí, verdad. sí. Yo recuerdo que secuestraba a Marcelino prácticamente. Yo leí en las noches, leía hasta muy tarde
y en el día nos reuníamos, trabajamos, en muchas ocasiones trabajamos hasta 8 horas diarias, pero eso era pura pregunta. Recuerdo mucho que me leí las triunidades y las trionidades. Cuando llegué a ese tema, pues no entendía nada. Traté de entenderlo, de razonarlo, de intelectualizarlo, y al día siguiente agarré a Marcelino tal vez un poco desprevenido con ese tema, a preguntarle sobre las triunidades y las triodidades. Pero fueron Entonces, muchos días trabajando con Marcelino, bastante, varios meses. qué maravilla. Lo que quiere decir que yo ya te puedo coger a ti así, a que me hables de trinidades, trinidades, todo lo de tri, que ya me lo han Sí, explicado varias veces y sigo en tri. Bueno, esa es una anécdota excelente, pues, esta vida, este caminar con Marcelino de la mano. Bueno, y como anécdota de pronto graciosa que hayas tenido con, digamos, tus alumnos o en grupos o en equipos que hayas trabajado, algo que te acuerde así que sea gracioso o todo lo contrario, que te haya marcado. bien. Yo comencé en los caminos espirituales, en la búsqueda de los caminos espirituales, más o menos a los 19, 20 años. Pero lo hacía como un hobby. Me gustaba, iba de una escuela en otra. En algunas escuelas nos decían que éramos mariposeadores espiritualistas, porque íbamos a cuanta escuela podíamos, y era como un hobby, no lo había tomado en serio. Cuando conozco el libro de Urantia, eso fue una explosión, un cambio isofacto, una explosión de ya para allá. Fue un compartir de conocimientos. No me costó nada en nada abandonar la doctrina de la reencarnación. Y yo tenía mi círculo de amigos, y tengo todavía mis círculos de amigos con los cuales salíamos de parranda. Nos reuníamos una vez al mes. Teníamos un círculo nosotros nos llamábamos el círculo de los viejitos. Y allí nos reuníamos los fines de semana a tomar y a pasar el rato. En cuanto conozco el libro de Urantia, algo ocurrió en mí, un cambio, no algo, sino un cambio profundo de mentalidad. Y me seguí reuniendo con el grupo, pero ya con otra actitud mental, con otra actitud y con otra actuación. Y entonces el grupo de amigos, al notar la diferencia, me decían que yo me había metido evangélico, que me había metido a testigo de Jehová, que me habían reclutado una secta, porque ya me reunía con ellos, pero no hacía lo mismo que hacían ellos. Eso aplicando una frase que aprendí en alguna escuela espiritualista, que dice que el sabio debe ser como las salamandras del fuego. Las salamandras son los espíritus del fuego. Vivir entre las llamas y sentir sus efectos. Entonces yo no renuncié a mi círculo de amistades, pero sí cambié mi actitud, cambié mi forma de ser y de actuar. Y eso pues se notó, y por eso ellos me decían así, que si yo me había metido evangélico, que me había secuestrado una secta, que si estaba con los platillos voladores. Eso es lo que Sí te los puedo tiene, comentar. todavía los tiene, sí. Tengo dos. Oiga, Jairo, hablando de cambios en cuanto a tu vida, el hecho de ser abogado, todavía me imagino que ejerces, eso también me imagino que cambia la manera de presentarte a un caso, de mirar la verdad, la belleza y la bondad de cada uno de esos elementos de judiciales, ¿no? Sí, a pesar de que, a pesar no, en mi paso por las diferentes escuelas por donde estuve, yo siempre tomé principios, ¿no? Yo estuve, a mí la escuela que me marcó grandemente fue la escuela gnóstica. De allí tomé muchos principios de vida que todavía practico.
El hecho de conocer la revelación, a pesar de que yo llevaba profesionalmente como abogado, llevaba un norte, una forma de ser, de trabajar honestamente con el cliente, ser muy honesto, no quitarle al cliente más de lo que debía quitarle en mi criterio o pedirle como honorarios profesionales. El hecho de conocer la revelación entonces me ayudó a definir más mi carrera, mi ejercicio profesional y a ser mucho más consciente y consecuente con mis clientes y con mis colegas también. Jairo, tú ibas a juzgados, o sea, tú llevabas casos directamente en los juzgados. Sí, aunque ya ejerzo poco porque ya no estoy motivado a ejercer por cómo está la situación aquí en Venezuela. Sí, cómo no, yo llevo casos, aún me quedan algunos casos en tribunales que estoy atendiendo. Litigando, Sí. perfecto. Muy bien. Jairo, o sea, me picó la curiosidad, porque tú has hablado de otros caminos, de otras disciplinas. ¿Tú qué disciplina tenías antes de llegar o qué religión o qué institución pertenecías antes de llegar a los platillos voladores? Como te decían tus amigos. Bueno, la última donde estuve, porque ya tendría yo en la actualidad tengo 67 años, ¿no? Comencé en los caminos a los 20, así que tengo como 47 años buscando al Padre Universal por diferentes partes. Cuando conocí la revelación tenía aproximadamente unos 10 años de haber dejado la escuela gnóstica, que fue la última escuela donde estuve. Allí tuve como unos 10, 11 años aproximadamente practicando esa filosofía. Pero ya la había dejado y me dedicaba, tenía los caminos espirituales algo así como un hobby, no me había enseriado, no me había definido todavía. Para mí era un hobby, un pasatiempo, algo, una chispa que llevaba dentro, algo que me llamaba, pero que yo no terminaba de aceptar y de acatar ese llamado. Entonces, sí, tenía unos 10 años retirado de la escuela gnóstica aproximadamente. Jairo, y Muy en este ir y venir hemos visto que todos nuestros invitados nos han contado su relación con la familia con respecto al libro Urantia, algunos no tan buena, otros sí muy buena. En este caso, ¿tu familia cómo adoptó las enseñanzas del libro Urantia? O nada de nada? Bueno, el conocer el libro de Urantia me cambió en todos los aspectos, en el aspecto profesional, en el aspecto familiar, como esposo, como padre, como amigo, un cambio radical, realmente un cambio de 180 grados. Aunque yo tengo 3 hijas, ninguna de ellas, aunque a ellas les he hablado, ninguna de ellas está dentro del camino. Quien me acompaña es mi señora no lee, pero está pendiente de la hora a la cual tengo mis reuniones. La voz que aparece en mis videos es la voz de ella, y aunque ella no está muy convencida y no participa más activamente, pues lo hace de una forma un poco más pasiva y conoce la enseñanza. Lo hemos conversado, lo hemos hablado, ella está oyendo todo lo que conversamos acá y siempre está pendiente. Entonces, sí he dado a conocer la enseñanza en el seno familiar pero más que todo, mis hijas y mi esposa han visto el cambio que se operó en mí. No saben ni cómo, yo tampoco podría explicar cómo se produjo ese cambio. Lo que sí es que es muy significativo, muy evidente, y que a ellos entonces les practico con el ejemplo. Cuando ven el libro les da flojera leerlo porque lo ven muy grueso. Eso es cierto, porque cuando compré el libro dije, esto es lo que yo voy a leer. Me
asusté. Cuéntame dentro de esta quinta revelación, ¿cuál es o el personaje o el documento que de pronto te ha ayudado más? Bueno, ayudado es una forma de decir que tú como que más sigues fielmente para aplicarlo en tu vida. Bueno, como personajes me impresionan, me fascinan mucho los mensajeros poderosos. Son unos personajes enigmáticos para mí. Un personaje, una orden de personalidades alcanzables por los seres mortales y me parecen fascinantes. Me gustaría realmente llegar a conocer, a entablar relación con algún mensajero poderoso en alguna ocasión en ese ascenso tan esperado por todos. Y el libro el documento que más me impresiona, que lo leo y lo releo cada vez que puedo, es el documento 105, La Deidad y la Realidad. Es un documento tan complejo que me llama mucho la atención y lo leo muy continuo y trato de esforzarme en entenderlo y captar lo que nos dice el revelador allí. Documento 105, ahorita mismo lo busco. Otra preguntita, Jairo. En cómo has llevado tú, has llegado a otras personas, de qué forma, mejor dicho, llevas esta quinta revelación a otras personas, así sea de otras disciplinas no, porque esto no es disciplina, de algunas religiones. ¿Cómo haces tú para entregar este conocimiento o te quedas callado? ¿Cómo lo has hecho? Ahora virtualmente pues sabemos que es muy difícil, pero Sí. cuando lo podías hacer, ¿cómo llegabas a ellos? Tomaba algo que aprendí de Marcelino y es que aprovechaba la oportunidad para decirle a las personas con las que conversaba de otra religión que Dios vive en su interior. Y por allí me iba. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta compartir mucho con personas de otras religiones, me gusta oírlas y conversar, no debatir, porque no se trata de convencer ni de que me convenza, sino de expresarle mi sentir, mi forma de pensar y oír la forma de pensar de ellos. Yo comparto mucho con los testigos de Jehová, los atiendo cuando llegan a la casa los domingos muy tempranito y aprovecho la ocasión para decirles entonces, después que los dejo hablar y que me digan todo lo que me tienen que decir, todo lo que traen preparado, yo aprovecho para decirles que Dios habita en todos los seres humanos, que todos tenemos una fracción de Él dentro de nosotros y que esa fracción es la que nos impulsa a esa búsqueda de no sabemos qué, pero que ese no sabemos qué lo identificamos como Dios bajo el nombre que sea. Siempre me voy por allí para dar a conocer la revelación sin entrar en otros detalles, simplemente esa palabrita o ese pequeño diálogo o discurso para que quede allí resonando en la mente de quien lo oyó y ver si en algún momento en la vida eso resulta, esa expresión, ese conocimiento les ayuda a buscar los caminos espirituales y a salir de esos caminos donde es bueno que estén, pero hay otro camino mejor, que es el camino hacia el Padre. Qué lindo, o sea que el ganchito tuyo, el atractor tuyo es el ajustador de pensamiento. Correcto, el ajustador del Uy, pensamiento. Jairo, si qué bien es lindo. cierto, perdón, Angelita, si bien es cierto que la pandemia ha afectado a casi todos los grupos de estudio de libro durante y hemos migrado a la virtualidad, en esta coyuntura,
¿Se ha fortalecido el movimiento en Venezuela o se ha debilitado? ¿Cómo está ese movimiento, el movimiento del libro durante allí en tu país? Bueno, acá en el estado donde nosotros vivimos se ha fortalecido. Somos un núcleo pequeño, unas 5 o 7 personas, que nos hemos fortalecido porque antes de la pandemia nos reuníamos de los 7, teníamos un día a la semana de reunirnos, pero de los 7 nos reuníamos 3, 4, 5. Ahora con la creación de los grupos virtuales, pues nos mantenemos más unidos, más en comunicación. Estamos llevando la difusión del conocimiento a la mayor cantidad de personas posibles a través de las salas virtuales del día martes, perdón. Y en cuanto a Venezuela en su totalidad, pues aquí el movimiento no está fuerte realmente la difusión de la enseñanza. En Caracas, que es el bastión más grande después de Mérida y más activo, a nosotros se nos ha hecho sumamente difícil establecer relaciones con los lectores de Caracas, que creo que hay como unos 12 o 14 tal vez. En Caracas hay bastantes lectores, pero están un poco diseminados, no se conectan por internet, los invitamos a las salas y no se conectan, no sé por qué razón, no sabemos si es que no poseen internet o qué estará pasando. Hemos tratado de integrarlos, pero no ha sido fructífero el intento. De todas maneras, yo quiero felicitarlo, Jairo, a usted y a Pablo y a Marinet, a Natalie, o sea, los que componen el grupo de los martes, que es un excelente grupo. Yo no volví a entrar, pues ya saben, por motivos, pero y les entra mucha gente. Ustedes tienen muy buenos acudientes y excelente, excelente. Yo los invito mucho a que entren a este grupo, a personas que de pronto necesitan o quieren conocer también otro tipo de grupos y no quedarse en uno solo. Allí les mando 20. Una última pregunta antes de pasar a las preguntas ya de Ya acá tan de las rápido. personas. No, es que hay que dejarlos a ellos también que pregunten cuántas preguntitas. Ah, ok. Mira, caritas veo. ¿Alguna vez te han respondido mal o han sido violentos contigo cuando tú has querido entregar esta revelación? No, las personas se extrañen. Lo que he sentido es eso, que la persona se extraña por el conocimiento. Por eso prefiero hacerlo de manera sencilla, comenzar hablando de que Dios habita en nuestro interior. Y cuando la conversación da pie para proseguirla, entonces hablo del alma para irme con lo más elemental, lo más sencillo, sin entrar en profundizar con las personas y antes los invitaba a participar en el grupo presencial. Ahora, pues como estamos con esta cuarentena, no hemos podido hacerlo. Por aquí me dice María Auxiliadora que hace 14 años que conocí la revelación. Entre María Auxiliadora y yo hay una diferencia como de 2 meses más o menos entre el estudio del libro de Urantia. Esa es otra anécdota, ¿no? María Auxiliadora estaba renuente a leer el libro en una ocasión, después que me relacioné bastante con Marcelino, en una ocasión me dijo, vamos a buscar a una colega suya que también quiere leer el libro. Y fuimos hasta su oficina y bueno, nos sentimos tan armonizados que María Auxiliadora dio el paso adelante para comenzar el estudio del libro de Urantia y allí nos iniciamos, más o menos con unos 2 meses de diferencia. Me parece que la enganchamos, utilizamos la parte jurídica para engancharla. Eso te iba a decir, ambos abogados. Qué maravilla. ¿Cómo sería aquel litigio entre los dos?
Eh, Jairito, ya vamos a abrir, o sea, los que quieran levantar manitos, manitos veo arriba. Mientras tanto, Natalie tiene una pregunta por el chat. Gracias, Natalie, por participar. Dice, ¿cómo recomiendas leer el libro cuando alguien te manifiesta que desea leer el libro? Bien, yo como cuando fui les cuento esto, ¿no? Mi primer libro lo compré en Colombia, lo mandé a comprar a Colombia, me lo envió Tamila Rajimova. Ella estaba en esa época, tenía un cargo en la Organización Urantiana Colombiana. Fue mi primer libro que leí y cuando me llegó y mientras lo leía, bueno, muchas cosas no las entendía porque lo estaba leyendo por primera vez y por el foro, que es un chat que tiene mucho tiempo en internet y muy, muy completo, por cierto, ¿no? Pedí orientaciones de cómo leer el libro. Recuerdo que Cristina Benedetti me recomendó comenzar por la cuarta parte y comencé por la cuarta parte. Y desde esa época pienso y recomiendo a los nuevos lectores comenzar por la cuarta parte y leer al azar cualquier documento que les provoque. Pienso que en ese, la elección de ese documento que les provoque, pienso que de alguna manera está orientada por el equipo celeste que nos asiste y que la persona elegirá el documento que mejor se adapte para impulsarlo en el estudio de la revelación. Muchas gracias, Jairo. Le damos la oportunidad a María Auxiliadora. María, adelante, haz tu pregunta. Buenas noches a todos. Buenas noches, Jairito, Marita. Jairito, después de tanto tiempo, 20 y pico de años, buscando, sí, de una manera como hobby, dijiste tú, el libro de Durantia, lo leíste tan intensamente. Ahora, en estos momentos, después de conocer la quinta revelación, ¿cómo te defines? Bien, yo sí me considero todavía un buscador, soy un buscador del conocimiento, soy un buscador de la verdad, soy un buscador del Padre Universal. Aún hay mucho por descubrir en el libro, por eso procuro leerlo lo más seguido posible. Procuro repasar los documentos. Cuando leo, analizo y pienso que la labor aún no está hecha, que solamente estamos comenzando el camino de esa búsqueda. Ojalá y sea eterna. Ojalá y podamos repersonalizarnos todos e iniciar ese largo y glorioso camino hacia la eternidad. Yo me considero un buscador del conocimiento. Gracias. A ti. Marcelino, adelante. Muchas gracias, un gran abrazo para todos. Bueno, mire, Jairo no significó para mí solamente una persona que ha cooperado, por supuesto, muchas personas de Venezuela han cooperado conmigo y yo con ellos para de alguna manera transmitir este mensaje, ¿no? Pero Jairo ha sido una de las personas que ha cooperado más. Debo reconocer eso, una de las personas que más ha cooperado con este pequeño servidor para este trabajo en Venezuela desde que lo conocí. Pero también ha significado para mí un gran reto, ¿no? O sea, Jairo significó para mí uno de los más grandes retos intelectuales. Ahí yo tuve que a hacer lo que pude, ¿no? Y bueno, a conectarme con ese ajustador porque, como él mismo dice, me trillaba profundamente con preguntas bien difíciles. En todo caso, fue para mí un gran reto. Quiero preguntarle, estimado hermano, algo muy interesante que tiene que ver
con que si una persona te pregunta o te ha preguntado o te preguntara, ¿de qué forma puedes explicar el por qué cree que esto es verdadero, ¿no? Es decir, ¿de qué manera puedes explicar que tú crees en esto? O sea, ¿qué te hace pensar que todo esto que se dice en Urantia es verdad? O sea, ¿qué te hace creer que esto es verdad? ¿De qué manera le responderías a esa persona, hermano? Gracias, Marcelino, mi querido hermano. Sí, tenía el micrófono apagado. Esto me aconteció, algo muy similar me aconteció en Caracas. Allá hay parte de la familia. Cuando yo voy a Caracas o cuando iba, me quedaba en casa de uno de mis hermanos, en el apartamento de uno de mis hermanos. Y recién comenzando, no, tendría como unos 3 o 4 años leyendo el libro, fui a Caracas y traté, y conversé con el hermano donde yo me quedo. Este es un hermano que también ha iniciado sus pasos por los caminos espirituales, pero de forma más lenta, de forma más lenta. Y él me preguntaba que por qué yo creía en un libro. Él nunca lo ha visto, no lo llevé en esa ocasión, no llevé el libro, pues, sino que le hablaba del libro de Urantia, el libro de Urantia, y se refirió al libro de Urantia así, ¿por qué yo creía en el libro? En un libro, que tenía ese libro que me hacía creer en él después de haber pasado por tantas escuelas por donde también él estuvo. Y yo le decía que era una cuestión de fe, de sentirlo. Y no solamente de sentir el libro, sino de ver el profundo cambio que había producido en mí. Un cambio en lo personal, en lo profesional, en un cambio en lo familiar, un cambio en un 100% y sobre todo muy importante en mi vida personal. Eso, el ver con mis propios ojos lo que había ocurrido y lo que ha ocurrido dentro de mí, en mi ser, es motivo suficiente para creer que estamos y estoy en presencia de un hecho concreto de la revelación de nuestro Padre Universal. Gracias, Marcelino. Uy, Excelente maravilloso. respuesta, hermano, gracias. Gracias, Jairo. Gracias, Marcelino. Gabriel, adelante. Bueno, un saludo para todos. Amén. Jairo, expresándote mi admiración para ti, esa faceta de facilitador con la que te he conocido y esos dotes humanos que has demostrado cuando nos hemos reunido. Soy neófito en este tipo de reuniones, debo reconocerlo. Y también aprovecho para saludar a más de todas las personas que están aquí, a lo que yo llamo la escuela venezolana, ¿no? Marcelino, estás tú, Pablo Morales, de los cuales he podido en estos meses de pandemia en que he podido compartir estas salas de enseñanzas en Zoom, nutrirme muchísimo, muchísimo de las lecturas del libro y sus interpretaciones. Pero bueno, mi pregunta hacia ti también, para todos los que digo la escuela venezolana, ya que ustedes han tenido una experiencia en campo, reuniones personales, se vino la pandemia y ahora las reuniones son en Zoom, ¿no? ¿Y qué puedes decirnos tú en ese cambio de lo personal a la televisión, o digamos, perdón, al internet, a las reuniones por Zoom? ¿Qué cambios hay, si es que han sido favorables o no han sido favorables? ¿Y qué puedes ver tú en lo que se pueda rescatar para el futuro cercano, en que
ya lleguemos a la normalidad y podamos reunirnos en grupos locales y, ¿por qué no?, también en algún momento entre todos, y hacerlo personalmente, ¿no? O sea, se llegará al mismo punto de que era personal, se migró a las salas de Zoom, ¿no? Y volvemos a esa normalidad personal y nos olvidamos del Zoom. ¿Tú qué crees que puede ocurrir o qué recomendarías que sean los métodos para seguir este avance, aprovechando tecnologías y también ese acercamiento humano? Esa es mi pregunta. Gracias, Gabriel. Bueno, por un lado, la virtualidad, los grupos virtuales nos han fortalecido. Han fortalecido el trabajo en grupo, la colaboración, y eso se manifiesta en la sala que tenemos los días martes. Lamentablemente, no todos tienen acceso a la internet y ya el grupo se ha reducido a quienes tenemos ese medio, pero nos limita en cuanto al ingreso de nuevos lectores. Teníamos una población fluctuante de lectores que asistía a los grupos presenciales, unas veces más, otras veces menos, pero sí teníamos una población fluctuante que desapareció. Esa es la desventaja de la virtualidad, la desventaja dentro de estas condiciones entre las cuales estamos trabajando. La otra de las ventajas es que hemos podido llevar el mensaje a muchas personas de diferentes países. Actualmente, haciendo un gran sacrificio, pues hay un hermano que nos visita de España. Cuando nosotros comenzamos la reunión a las 7 de la noche, allá para él es la 1, casi las 2 de la mañana, y sin embargo asiste a las reuniones. Entonces eso motiva, da por un lado evidencia el trabajo que se está haciendo y nos motiva a ser mejores cada día, a hacer mejores presentaciones, a ser más consecuentes y a prepararnos más para llevar el mensaje. Entonces sí ha habido sus pros y sus contras, pero pensamos que bueno, hay que trabajar con lo que se tiene, y como se puede. En cuanto a futuro, a corto, ojalá y sea a corto o a mediano plazo, cuando se pase esta pandemia, pienso que lo oportuno es mantener tanto el grupo virtual como el grupo presencial. Así tenemos dos puntas de lanza para penetrar, para llevar la difusión de la enseñanza. Me parece lo más oportuno y bueno, seguir esa labor persona a persona y continuar con ese trabajo que nos ha encomendado nuestro Padre Universal. Nosotros somos misioneros en gran medida cada vez que llevamos el conocimiento. Entonces debemos seguir con esa misión que tenemos de difusión de la enseñanza y siempre asistidos por el equipo celeste que está a nuestras órdenes y a nuestra disposición para asistirnos siempre en todos nuestros actos. Gracias, Gracias, Gabriel. Jairo. Gracias, Jairo. Seguimos con última pregunta ya, con José Illescas. Adelante, José. Pepe, gracias. Buenas noches a todos. Gracias a ti, Jairo. Tú has sido una de las personas que más me han hecho profundizar en el libro Durantia. Gracias a tus videos y gracias a las reuniones que tenemos últimamente, en donde contamos con tu experiencia, tus conocimientos. Muchas gracias por eso y me dio mucho gusto enterarme de que hoy día ibas a ser el entrevistado. Mi pregunta es parecida a la de Marcelino, ¿no? Siempre que hablamos del libro Durantia nos dicen, ¿y tú por qué crees?
¿quién es el autor? ¿Por qué? ¿Quién ha escrito ese libro y por qué le das crédito aparentemente a estos seres espirituales que habrían escrito esos documentos, ¿no? Y es que cuando uno entra en la lectura con el corazón abierto, con la mente amplia y con el deseo de encontrar la verdad en esos textos, uno siente que recibe las respuestas, ¿no es cierto? Y yo creo que eso se debe a la presencia de nuestro ajustador y de nuestro espíritu de la verdad, ¿no? La pregunta que quería hacerte era esta. Muchas veces hemos tenido acceso a otro tipo de información, no necesariamente el libro de Urantia, y hemos sentido la misma emoción, que hemos obtenido respuestas, que ha calado profundamente en nuestro interior, que nos ha transformado de alguna manera, que nos ha hecho mejores personas, que nos ha ampliado la visión de las cosas. ¿No crees tú que es el mismo espíritu el que nos hace sentir eso? Aunque otros digan, no, la revelación es el libro de Urantia y cualquier otra cosa a la que uno pueda tener acceso y que parezca que trae un mensaje espiritual, ¿no? No hay que darle crédito, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Qué piensas tú de eso? Gracias por la pregunta, Pepe. Bueno, vamos a presentar dos puntos de vista. Primero que todo, desde mucho antes de conocer el libro de Urantia, yo siempre he sido muy permeable, muy ecuánime y muy respetuoso de las diferentes filosofías. Sí, me hace recordar una frase espiritualista que dice que las religiones son como las cuentas del collar del collar del Buda. O sea, todas son necesarias. En las religiones, en las diferentes religiones y escuelas esotéricas, escuelas espiritualistas, grupos espiritualistas, siempre hay verdad, hay parte de la verdad. Y estamos en esas escuelas, pienso que estamos en esas escuelas porque ese es nuestro nivel, eso es lo que podemos captar hasta ese momento, y en la medida en que vamos superando, que vamos creciendo espiritualmente, pues vamos trascendiendo de una escuela a otra, hasta llegar a aquella escuela donde nos sintamos bien, sintamos que hemos llegado al final de nuestro camino. Yo soy muy respetuoso con eso, respeto las diferentes fuentes, pienso que en todas hay conocimiento, en todas hay parte de la verdad. Recordemos que la verdad fue expandida por los misioneros salemitas, entre otros, y los diferentes seres y personalidades que han llevado este conocimiento a través de la historia de la humanidad. Entonces, tenemos parte de verdad en todas las escuelas. Yo lo veo así. Lo otro es que, y soy muy respetuoso, no me gusta atacar escuelas, no me gusta pronunciar conceptos hirientes o que expresen contradicción con otras escuelas. Las respeto a todas. Yo voy a donde me invitan, no importa la escuela que sea, si es una iglesia o es un grupo espiritualista. Donde sí no voy son a las reuniones de esas de brujería y esas cosas, a esas sí ya no voy. Pero a las demás asisto a todas. Y lo otro es, el otro punto de vista es que la única reacción que tengo, la única reacción adversa que tengo es cuando siento que de alguna manera se está tergiversando el contenido del libro de Urantia. Cuando se está tergiversando el contenido del libro de Urantia, no lo que diga cualquiera de nosotros, la interpretación de cualquiera de nosotros. Por ejemplo, en esa versión que salió por allí de Urantia 21, Urantia siglo XXI, algo así, pues sí, estuve muy en desacuerdo y expresé
mi opinión al respecto. Solo en esos casos pues me manifiesto diametralmente opuesto a ese tipo de prácticas. Por lo demás, soy muy respetuoso, soy muy respetuoso. Yo pienso que y toda la vida he pensado que todos los grupos filosóficos o escuelas místicas o escuelas de la nueva Age, como se le llama, todos tienen algo de verdad y si estamos allí es porque esa es la escuela que en un momento de nuestras vidas necesitamos. En el momento que hayamos aprobado ese curso pasaremos a otra y la veremos de diferente manera. Gracias, Pepe. Gracias, Jairo. Gracias a ti, Jairo, gracias. Tenemos una, por favor, que sea una última pregunta y te rogaría que fuera algo breve, Jairo, ¿sí? Luisa nunca ha participado, te doy, Luisa, adelante, pregunta. Hola, mucho gusto, yo soy Luisa Jiménez y llevo poco tiempo en este grupo. Es que tengo una pregunta, a mí me cuesta mucho trabajo no entrar en controversia con los fanáticos de las religiones y todo eso. O sea, ¿ustedes cómo hacen para exponer sus ideas y estar tranquilos y no pelear? Yo no sé por qué tengo una tendencia como que a defender mis cosas de una forma negativa y me cuesta mucho trabajo eso, de modo personal. Gracias, Luisa. Jairito, Gracias. breve porque tenemos que pasar al segundo. Sí, gracias, Luisa. Bueno, en lo que a mí se respecta, voy a hablar de mi experiencia personal para no generalizar ni teorizar. En mi experiencia personal, me ha gustado oír primero, esa es mi técnica. Oigo primero a la persona y después aprovecho cualquier momentico para expresarle mi forma de pensar y rehuir el debate, la controversia. Prefiero guardar silencio después y dejarla que la persona hable todo lo que quiera y rebata, porque pienso que eso que le dije, eso que le hablé del ajustador del pensamiento va a quedar allí. Y si no es ahora, en este momento que le causa algún efecto positivo, sí va a quedar en su subconsciente trabajando y en algún momento le va a servir para su progreso espiritual. Ok, Pero muchas gracias. amén. A ti, Luisa, Amén. gracias. Bueno, antes de pasar al segundo segmento ya, les recuerdo que en Café Virtual YouTube, Café Virtual Urantia, se encuentran todas las entrevistas que hemos hecho hasta el momento y que en 8 días tenemos un participante de República Dominicana. Él es músico. Por favor, apoyémoslo porque no todo el mundo lo conoce. Hay que apoyar a los que no son tan reconocidos aquí como el señor Jairo. Entonces los espero también en 8 días. Yo despido este primer segmento. Jotica, es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Angelita. Definitivamente comparto con Jairo el pensamiento de que hay que ser tolerante con todo tipo de pensamientos y disciplinas, porque todos están en un proceso de crecimiento espiritual y que también hay diferentes grados de espiritualidad. Continuando con nuestra segunda parte, que es el segmento del análisis del documento 34, el espíritu materno, hoy nos corresponde casi que los penúltimos versos. Y Angelita, te ruego el favor que nos ayudes a leer estos textos para que Jairo nos haga este análisis que tanto lo hemos estado esperando. Sí, señor. Aquellos hombres y mujeres que conocen a Dios y que han nacido de la experiencia de espíritu no experimentan conflicto con sus naturalezas mortales más de lo que lo hacen los habitantes de los mundos y planetas más normales que nunca han sido manchados por el pecado ni tocados por la rebelión. Los hijos de fe trabajan en niveles intelectuales y viven en planos espirituales muy por encima de los conflictos producidos por desenfrenados o desnaturalizados deseos físicos. Los estímulos normales de los seres animales y los apetitos e impulsos naturales de la naturaleza física no están en conflicto siquiera
con los más altos logros espirituales, excepto en la mente de las personas ignorantes, mal instruidas o desafortunadamente en extremo escrupulosas. Habiendo Bueno, bien. comenzado, Vamos a leer la primera. Ok, vamos, aquí me parece interesante, ¿no? Y me disculpas. Bueno, el revelador nos dice en la primera idea, hasta esas primeras 4 líneas, nos habla de los hombres y mujeres que han nacido de la experiencia de espíritu. Lo interpretamos como aquellos nosotros, todos nosotros que estamos recorriendo el camino de los 7 circuitos o círculos del logro psíquico humano. En ese punto de vista, en la medida en que nosotros vamos trascendiendo esos 7 círculos de logro humano, en esa medida vamos comprendiendo nuestra naturaleza animal, nuestros instintos, nuestras pasiones, nuestras reacciones y en esa misma medida va desapareciendo el conflicto que existe dentro de nosotros. Ese conflicto, debido a nuestros apetitos y a nuestros impulsos propios naturales de nuestra mente animal, de nuestra mente egoica. La medida en que vamos trascendiendo los circuitos o los círculos de progreso humano, vamos comprendiendo más a nuestros semejantes, vamos siendo más tolerantes con nuestros semejantes y vamos experimentando cada vez menos esos conflictos que son tan característicos de los habitantes de los 37 planetas donde hubo la revelación. Era lo que de esa manera interpreto ese primer párrafo. El segundo párrafo nos habla de los estímulos normales de los seres animales. Ahora, ¿cuáles son esos estímulos normales? Interpretamos que esos estímulos normales son las diferentes reacciones que tenemos en nuestra vida diaria, reacciones dentro de nuestra familia como esposos, como padres, la forma de interactuar con nuestras parejas, con nuestros hijos, la forma de interactuar en el trabajo con nuestros colegas, la forma de interactuar en la calle, la forma de interactuar en el nivel profesional. Esos son esos estímulos y los apetitos e impulsos naturales de naturaleza física lo interpretamos como ese querer egoico. Yo quiero siempre lo mejor. Yo quisiera un mejor trabajo, quisiera tener mejores y mayores bienes materiales y posesiones materiales, quisiera tener la pareja más bella, los hijos más bellos, los hijos más educados, los hijos más profesionales. Entonces, esos son los apetitos naturales, lo que quiero para mí y yo siempre quiero lo mejor. Nos dice el revelador allí que esos impulsos y esos apetitos no están en contradicción con los más altos logros espirituales, siempre y cuando nosotros equilibremos tanto el mundo material como el mundo espiritual. Yo puedo aspirar a tener el mejor trabajo y puedo luchar para ello, pero también eso no implica ni me impide hacer mi trabajo espiritual para crecer internamente, para crear alma. Entonces, siempre y cuando no abandonemos un camino por el otro, podemos recorrer ambos caminos a la vez sin necesidad de experimentar el conflicto. No debemos hacer como en la antigüedad. En la antigüedad, cuando una persona quería el conocimiento, se encerraba en una ermita, en una especie de caverna, se encerraba a meditar solo, aislado del mundo, para obtener el conocimiento. Eso fue parte de, el camino de la antigüedad o en la antigüedad, pero dentro de este mundo globalizado y dentro de
el clima tan rico en interacciones que nos permiten crear alma, pues eso ya es un concepto, un paradigma ya superado. Era lo que les quería decir con respecto a este segundo párrafo. Jairo, y esa excepción que se hace aquí con respecto a las mentes de las personas ignorantes y mal instruidas, ¿a qué se refiere? Pienso que eso se refiere a las personas que son extremistas, extremistas que se van a los extremos, que o todo es material o todo es espiritual. Entonces, para ellos sí, sí presentan esos conflictos, porque o es lo uno o es lo otro. Si se dedican a hacer riquezas, si se dedican a vivir la vida material plenamente, ellos no conciben en sus mentes que esa vida material pueda ser equilibrada y compensada con la vida espiritual. Son mal instruidas porque tienen conceptos errados, paradigmas, conceptos errados, tal vez heredados o preconstituidos y constituidos a partir de sus experiencias. De allí el que sean extremadamente escrupulosas, es decir, irse hacia un extremo de la balanza y anteponer un camino o el otro sin pensar que ambos caminos son perfectamente transitables y armónicos entre sí y que uno conlleva el crecimiento del otro. Si yo crezco espiritualmente, si estoy creando alma, es lógico que eso se va a sentir en mi vida personal, en mi vida profesional y me aceptaré la realidad como venga. Por eso nosotros acostumbramos cuando oramos, a dar gracias al Padre Universal por todo lo que tenemos, porque es todo cuanto necesitamos para vivir. De lo demás se encargarán las otras agencias espirituales, tal vez, pero en lo material nosotros somos partidarios de dar gracias por todo lo que tenemos, porque sí, es así, eso es lo que necesitamos para vivir. Lo demás es comodidad. Gracias, Jota. A usted, muchas gracias, Jairo. Muy, muy claro, como siempre, muy esclarecedor. Si alguno de los que están aquí en la sala quieren hacer una pregunta, no duden en hacerla. Esta es la oportunidad de aprovechar a nuestro profesor Jairo Miranda, que nos hace claridad en todos estos textos. O si no, pues continuamos con la segunda parte, con el segundo texto que tenemos acá. Angelita, ¿nos lo lees, por favor? Sí, señor. Pregunta o aporte, todo es válido. Habiendo comenzado el camino de la vida eterna, habiendo aceptado el deber y recibido tus órdenes de avanzar, no teman los peligros del olvido humano e inestabilidad mortal. No te preocupes por el temor al fracaso o por la confusión que te deja perplejo. No vaciles ni interrogues tu estado y situación, porque en las horas sombrías, en cada encrucijada de la lucha por progresar, el Espíritu de la verdad siempre hablará diciendo, este es el camino. Excelente, excelente, sí, excelente, sí. Obsérvese lo siguiente. Tenemos la tendencia a creer, y eso lo heredamos de la religión cristiana, que el cielo es un lugar de paz y tranquilidad, un lugar donde vamos a estar en una nube tocando una lira. Va a ser tranquilidad allí, ya no tendremos que preocuparnos de nada porque ya nos ganamos el cielo. Y realmente esto no es así. Los reveladores nos dicen que así como en esta vida tenemos triunfos, tenemos fracasos, tenemos atrasos, tenemos desilusiones, de la misma manera en ese camino morontial y posteriormente espiritual,
También somos propensos a tener fracasos, a no aprobar un curso que se esté realizando, a atrasarnos en el ascenso por cualquier cosa que sea, por cualquier elemento que se dé. Y prueba de ello es el fracaso en la aventura de la deidad. Cuando estamos tratando de conocer, de reconocer los aspectos físicos de la persona, los aspectos finitos de la personalidad del espíritu infinito, podemos fracasar. Cuando estamos en en el cuarto mundo, o en el cuarto circuito de mundos de Abona, que estamos reconociendo la personalidad espiritual del Hijo Eterno, podemos fracasar. Cuando estamos en el tercer circuito de mundos, tratando de reconocer la personalidad del Padre Universal, podemos fracasar. Y allí, al reprobarnos, se nos envía a otros superuniversos a solventar esa falla. Dicen los reveladores que el candidato que ha fracasado en la aventura de la deidad sufre una tremenda desilusión, un tremendo trauma, porque ha fracasado allí precisamente. Allí se interrumpe su carrera, tiene que regresar a servir, a prestar servicios y a superar esa falla que le impidió lograr la aventura de la deidad, para luego reiniciar el camino en el mismo punto donde se quedó. Entonces estamos sujetos a ese tipo de tribulaciones, tanto en los mundos moronciales como en los mundos espirituales. El camino no es fácil, no es imposible de lograr, pero no es fácil ni está revertido de seda, sino que habrá que luchar y habrá que lograr siempre el triunfo. Nosotros, el plan divino de progreso creado por el Padre Universal y el Hijo Eterno y Original, en lo que se refiere a los seres mortales, está diseñado para fortalecer nuestro carácter, convertirnos en seres a prueba de desilusiones, de fracasos, de congojas y de penas. Y siempre tendremos a nuestro lado a un servidor, ya sea del Espíritu Infinito o cualquier otro ser, asistiéndonos en el camino para brindarnos y darnos su ayuda, y estará con nosotros acompañando el Espíritu de la Verdad, indicándonos cuál es el camino a seguir, así ese camino indique que debemos regresar para comenzar en el tiempo nuevamente allí en ese punto donde hemos tenido esa profunda desilusión, ese retardo en el tiempo dentro de nuestro progreso espiritual. Gracias. Jairo, gracias por recordarme que efectivamente cuando se inicia este proceso de espiritual, de mejoramiento, de ascenso, de crecimiento, no siempre van a ser éxitos, sino que también van a haber fracasos, y que justamente este verso nos enseña de que no hay que temer al fracaso. Pero esta pregunta que te va a hacer Jairo es pensando más bien en los televidentes y en las personas que van a ver el video posteriormente, es cómo es posible comenzar el camino de la vida eterna aquí desde el Urantia, aquí desde nuestro planeta. ¿Cómo lo iniciamos? Bien, gracias Jota por la pregunta. Creo que se nos retira José. Bueno, Sí, pues ya está tardísimo para él. sí, estamos, es la hora. El camino lo iniciamos en el momento en que tomamos nuestra primera decisión moral, en el momento en que elegimos el bien antes del mal. Allí en ese momento comienza la creación de nuestra alma moroncial o morontial. Allí comenzamos ese camino que ahora lo iniciamos en el plano físico como seres enteramente materiales, y que está destinado a convertirnos primero en seres moronciales y luego en seres espirituales hasta alcanzar el sexto grado de espíritu o la sexta etapa de espíritu. Y ese camino lo vamos abonando porque ya lo comenzamos. Comenzarlos es un acto tal vez hasta en cierto modo
mecánico. Yo lo veo como con ciertas características mecánicas, pero después sigue el acto voluntario, el crear alma, creando valores espirituales a través de nuestras experiencias de vida, ese perdonar a la persona que está hablando mal de nosotros, ese no juzgar cuando se presentan las circunstancias, ese dejar pasar para no entrar en conflicto. Todos esos actos que nos llevan a fortalecer nuestro carácter y a formar alma constituyen el abono para ese camino hacia la eternidad. Entonces lo iniciamos con nuestro primer acto de elección entre el bien y el mal y lo vamos abonando a través de nuestras experiencias de vida, creando valores espirituales, que es lo mismo que crear nuestra alma. Gracias, Jotica. Yo no voy a dejar de perder la oportunidad para hacerle la pregunta a Jairo. Recuerda que estamos leyendo el documento 34, que es el espíritu materno del universo local. Y cuando iniciamos este programa, pretendimos de alguna manera conocer como esa parte femenina del universo o inclusive de todo el libro. Durantia siempre ha sido como muy masculino y por eso queríamos destacar este documento 34 y como esa parte femenina. ¿Nos puedes hablar como en resumen general de este documento 34, esa parte femenina, cómo la destacamos ya aquí en nuestro planeta, aquí en Durantia? Bien, gracias, Jotica. La parte femenina dentro del desde el punto de vista espiritual. Nos dicen los reveladores que nuestra mente es dotada por la mente material, la mente física es dotada por nuestra divina madre, la madre universal. He allí en nuestra mente entonces esa está presente, está plasmada esa naturaleza femenina, espiritual, esa influencia espiritual que nos viene a partir del espíritu infinito, que es la mente universal. Nuestra mente entonces está condicionada dentro de esa influencia femenina para actuar con la influencia masculina que es el ajustador del pensamiento. Ambas tendencias, ambas energías se compensan y confluyen en un producto nuevo, un producto que es novedoso en nuestra existencia y que tenemos capacidad para crearlo, pero hay un momento en que se inicia y es la creación de nuestra alma. Con la unión entonces de esa mente que coopera con el ajustador, de esa mente que se va espiritualizando poco a poco, tenemos allí la influencia de nuestra Madre Divina en conjunción con la influencia del Padre Universal y entre ambos pues traen a la existencia a esa entidad nueva, esa entidad que no es material ni espiritual, sino que es moroncial y es el alma humana. El alma humana entonces refleja la naturaleza femenina de la Madre Universal, así como la naturaleza masculina del Padre Universal. De esta forma interpreto esa pregunta. Gracias, Jotica. Muchas gracias, Jairo. Si alguno de los presentes quiere hacer algún aporte o quiere hacer una pregunta, esta es la oportunidad. De verdad que muchas gracias por compartir con todos ustedes este momento tan especial. Por aquí se nos despide Mario Ferreira, que vino a visitarnos. No lo vi. No, aquí está Mario, vale, aquí Mírelo. ya te lo va a destacar, véala ahí. Está Mario, mi Mario. querido hermano. Abrazo y Listo. bendiciones. Sí, está un poquito tarde ya para... Es la primera vez que lo veo aquí en este equipo. Bueno, ya se fue. JJ. JJ y Marcelino levantaron la mano. Ahí está también Don Armando. Levantar la mano, sí. Sí. Buenas noches. Quisiera preguntar, ¿puedo volver a la parte inicial, a la parte personal con Jairo Miranda? Una pregunta de pronto personal. Hablaste en varias ocasiones de esos cambios en tu forma de ser que se reflejaban mucho hacia lo exterior.
quisieras por favor contarnos, detallarnos al menos uno de esos cambios que tú puedas ver y qué parte del libro, qué enseñanza del libro fue la que produjo ese cambio que viste tan notable. Bueno, uno de los cambios notables fue el aumento de mi responsabilidad como padre y como esposo en mi hogar. La lectura de alguna manera me hizo ser más responsable, más consecuente con mis hijos, con mi esposa. En el trabajo me hizo ser más responsable todavía, ajustarme a las normas, cumplir con las normas. Y en cuanto a mis hijas, pues experimenté una mayor comprensión de sus actitudes. Para ese momento, mis hijas, hace 14 años atrás, pues mis hijas estaban en plena adolescencia, había una serie de conflictos por sus intereses y los míos, y yo me mantenía muy cerrado. En la medida en que fui avanzando en la lectura, fui relajando, flexibilizando esta posición y se cesaron los conflictos dentro de mi hogar. Ahora, y también me hice más responsable en el trabajo. No es que no lo fuera, pero sí mi actitud tenía algunos aspectos que podían mejorarse y esos aspectos los mejoramos. No te podría decir qué texto o qué documento originó esos cambios en sí, porque como te digo, o yo les decía, yo leía hasta 8 horas diarias, algunas veces más, y lógico, me leí el libro, no recuerdo, creo que en un año, algo así, o tal vez menos, por la forma en que leía tan ávidamente. Pero no te podría decir cuál un documento específico. Comencé leyendo la vida de Jesús y eso para mí fue trascendente. Ya había leído otras historias sobre la vida de Jesús, de esas que se manejan en otras escuelas de filosofía, la vida oculta de Jesús y otros libros parecidos, pero esa forma de ser de nuestro Creador encarnado, esa forma de entender a sus apóstoles, de dirigirse a las multitudes, de entender la actitud de su madre que quería que él fuese un hijo de promesa, pero un combatiente, guerrero. Todo eso causó una honda impresión en mí. Yo pienso que de manera general, todo confluyó para producir esos cambios dentro de mi forma de ser y de actuar con las personas que me rodean. Gracias, Jotica. Gracias, Jairo. Tenemos la pregunta de Marcelino brevemente, que nos está terminando el tiempo. Ay, caramba. Sí, faltan 5 minutos nomás. Así que nos quedan 2 preguntas, la de Marcelino y la de don Armando. Bueno, complementando un poco las favorables respuestas de Jairo, estos párrafos son extraordinariamente importantes porque como a nivel bíblico y además de otras tendencias de otras culturas, la sexualidad en especial se ha tornado muy distorsionado y estos párrafos son extraordinarios en ese sentido, porque se compaginan estos párrafos con lo que se habla al respecto en cuanto a la crítica que se le hace al apóstol Pablo, referente pues a ese extremismo de Pablo con esa situación de orden, vamos a decir, sexual. Se le comenta a Pablo, comentan los reveladores en el documento 89, página 977, dicen, algún día el ser humano debería aprender a gozar de la libertad sin licencia,
de la alimentación sin glotonería y del placer sin libertinaje. El autocontrol es una mejor política humana para reglamentar la conducta que la autonegación extrema. Tampoco enseñó Jesús jamás estas opiniones irrazonables a sus seguidores. De manera pues que estos dos párrafos tienen mucho que ver con este autocontrol, en vez de esa negación o en vez de esa cuestión de que algo es sucio o es pecado, más bien un autocontrol para que sea de forma natural. Pero muy rapidito, yo quería tocar algo muy rápido porque me parece muy interesante lo que comentó nuestra estimada Luisa referente a esa dificultad enorme que tenemos cuando hay alguien que de alguna manera quiere polemizar con nosotros. Y estimada Luisa, y por supuesto todos los que estamos acá, a mí me ha ayudado mucho ese encuentro que tuvo Jesús con los 30 líderes en Roma antes de elegir a sus discípulos. Este encuentro aparece en el documento 132, la primera parte, página 1456, y me ayudó mucho esto, que dice así, dice, fue este su método de instrucción. No atacó nunca sus errores, ni tampoco mencionó jamás los defectos en las enseñanzas de estos líderes. En cada caso seleccionaba la verdad dentro de lo que enseñaban y la embellecía e iluminaba ante sus ojos, de manera que en muy breve tiempo esta expansión de la verdad desplazaba por sí sola al error que la acompañaba. Cuando yo iba a conversar con alguien muy polémico, entonces yo leía esto, lo repasaba muchas veces para tener el mayor autocontrol posible y lo lograba, estimada Luisa. Y entonces esto pues ha sido extraordinario y los comentarios que se han dado sobre el tema de hoy y sobre esta experiencia de Jairo ha sido muy extraordinario. Gracias y disculpe que me alargué un poquito. Gracias, Marcelino. Don Armando, abra su micrófono, por favor. Bueno, sí, bueno, Claro, gracias. bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Quisiera destacar un aspecto para comentarle a Jairo, es el relacionado con de qué manera esta experiencia espiritual nos pone a tono con la experiencia espiritual de mundos más avanzados, como si superáramos en lo individual la brecha profunda generada por la rebelión. ¿Cómo vives esa experiencia, Jairo? Muchas gracias. Gracias, Armando, mi colega. Bien, en la vida diaria, en mi forma personal de llevar la vida, trato siempre de ver el punto de vista ajeno. Trato siempre de ponerme en el lugar de la otra persona con la que esté conversando, con la que entre en conflicto, y trato siempre de darle una oportunidad antes de juzgar, antes de emitir un comentario, así sea emitirlo mentalmente sin decírselo, ¿no? De esta manera, entonces, trato de llevar mi actuar, y pienso que en la medida en que cada uno lo haga, cada uno supere esas tendencias negativas, como es la tendencia a la censura, a la autocensura, al criticar, al egoísmo. En esa medida en que lo superamos, entonces nosotros estamos poniéndonos a tono con los seres de otros mundos donde no hubo rebelión y donde indudablemente el nivel espiritual debe ser mucho mayor. Los reveladores nos dicen que nosotros tenemos como mínimo una dispensación de atraso. Y una dispensación puede durar hasta 10.000 años o 100.000 años, algo así. No lo recuerdo muy bien. Entonces, en esa medida trato de superar esta en parte, o de luchar o de alguna manera enfrentarme a esa parte egoica, a esa parte animal, lógicamente que de alguna manera fortalecida no solamente por la rebelión, sino por el fracaso de nuestra pareja adánica.
Gracias. Jairo, usted ha sido un excelente, fuera de ser un docente, amigo, como entrevistado, nos ha dado un testimonio de vida muy importante y creo que eso es lo básico en este programa, es destacar estos testimonios porque de alguna manera a todos nos ha tocado el libro y a todos nos ha transformado. Y lo que usted nos ha compartido de hoy, que nos ha abierto su corazón, que nos ha abierto su persona, eso nos da alegría y nos da un incentivo para continuar en estas enseñanzas del libro Durantia. Es un momento también de agradecerle y de darle un reconocimiento por la labor que usted está realizando. Y este programa busca justamente que destacar a todas las personas, busca que haya los que están trabajando silenciosamente por la quinta revelación, hay algún momento que había que darles una plataforma de reconocimiento. Jairo, se nos terminó el tiempo. Amén. Yo creo que Osvaldo, gracias por estar aquí. Pensé que ibas a hacer una pregunta, pero de todas maneras se nos terminó el tiempo y lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto. Y gracias a todos por estar compartiendo en este espacio. Dentro de 8 días vamos a tener un invitado, ya Angelita nos estuvo contando. Voy a mostrarles aquí la persona que vamos a traer, que es justamente Juan Fenelón. Juan Fenelón es uno de los artistas, compositores, músicos, y el testimonio de él va a ser muy increíble. ¿Por qué? Porque es que él es hijo de 2 pastores cristianos y yo tengo la curiosidad de ver cómo es posible que este personaje encontró el libro Durantia frente a la adversidad que debe significar tener a 2 padres cristianos. Juan Fenelón aparte de ser músico, compositor, es un excelente divulgador del libro Durantia, así que dentro de 8 días los invitamos para que conozcamos a este personaje que seguramente va a ser un testimonio también muy importante para que conozcamos qué se está haciendo en República Dominicana, porque la verdad conocemos poco del movimiento durante en ese país. Muchas gracias a todos, de verdad, porque cada día se pone más bonito este programa. Es por ustedes. Ustedes son la causa y razón de este programa. Así que de que entre 8 días a la misma hora y por el mismo canal nos vemos. Muchas gracias a todos. Amén. Buenas Gracias noches. a todos. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Gran abrazo para todos. Adiós. Buenas noches. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones. Muchas Adiós. gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Jairo, Muchas gracias a todos. felicitaciones, Jairo. Amén. Gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Bendiciones. Felicitaciones, Amén. hermano. Amén, Excelente, gracias. excelente programa. Amén.